Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Amén, qué bendición estar el día de hoy en la casa del Señor. Y yo recuerdo cuando era pequeño, recuerdo que en familia íbamos todos los domingos a la iglesia. Nos levantábamos temprano, nos arreglábamos y cada domingo íbamos a la iglesia porque era una tradición en familia. Pero recuerdo que a pesar que había escuchado del Señor Jesucristo, no conocía al Señor Jesucristo, no tenía una relación con Jesús. Pero una noche recuerdo que estaba mi mamá, estaba mi hermana, dormíamos en el mismo cuarto, y cada noche mi mamá oraba por nosotros. Y en Y recuerdo que mi mamá nos guió a conocer al Señor Jesucristo. De una manera sencilla nos guió a que pudiéramos tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Y a partir de ese entonces yo doy gracias por la vida de mi mamá, porque a través de eso ella fue ese instrumento en manos de Dios para que Cristo fuera formado en mi vida. Y el día de hoy quiero hablarte de esto. El Señor quiere formar a Cristo en nuestras vidas. Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Pedimos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad, que tú nos hables. Queremos tener corazones entendidos, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, se haga rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta que Cristo sea formado en ti, hasta que Cristo sea formado en mí. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los eligió para ser transformados a la imagen de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Él quiere que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Dios tiene un propósito. Él primero quiere que tú y yo seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo, para entonces poder ser esos instrumentos útiles en sus manos para poder ser de bendición y que nuestros hijos sean formados, que Cristo sea formado en su vida. Y el día de hoy vamos a ver a tres madres, vamos a aprender de tres mujeres, de tres mamás que tenían una visión. Y la primera mamá era la mamá de Moisés. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet y ellos se encontraban en Egipto. Ya habían pasado tiempo en Egipto, debido a la hambruna, se habían ido a Egipto. Jacob y sus hijos, y ya tenían varios años viviendo en esa región. Y el faraón empezó a tener temor del pueblo de Israel porque se empezó a multiplicar. Tenía temor de que se fueran a sublevar en contra de los egipcios, y mandó una orden que todo aquel varón que naciera debía de morir. Pero Jocabet se mantuvo firme. ¿Sabes lo que significa Jocabet? Jocabet significa dar gloria a Dios. Jehová es mi gloria. Qué hermoso que a través de la vida de esta mujer, ella con cada una de sus acciones daba la gloria a Dios. Y Dios quiere que como madres y como padres podamos darle la gloria a Dios. Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, podamos dar la gloria a Dios. Y primeramente esta mujer, a pesar de lo que el faraón había dicho, ella se mantuvo firme. Fue una mujer que protegió, que era una mujer que tenía valentía y que protegió a su hijo. Y dice la palabra de Dios que lo escondió por 3 meses, lo protegió. ¿Sabes que el enemigo quiere destruir la vida de nuestros hijos?
Dice la palabra de Dios que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir. Él quiere que nuestros hijos no alcancen el propósito de Dios. Los quiere alejar de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero qué importante es que nos levantemos como esa mujer Jocabed, como esa madre que se paró firme, que fue valiente, que protegió a su hijo. Y qué importante es que podamos proteger a nuestros hijos, protegerlos en oración. En Proverbios 31 habla de la mujer prudente, de la mujer, esa mujer que cubría a su familia con ropas dobles. Y cubrir a su familia con ropas dobles no tan solo es cubrirlo en lo exterior, no tan solo protegerlo y ponerle ropa, sino también significa el poder proteger y orar de manera espiritual y cubrirlos con la sangre de Cristo. Dios está buscando madres y padres que se levanten para orar y proteger y poner esa muralla de protección en contra del enemigo. Ese padre y esa madre que Dios quiere usar tu vida para poder levantarnos en valentía y que podamos interceder, que podamos orar para que nuestros hijos alcancen el propósito que Dios tiene para ellos. Jocabed también fue una mujer de fe y de confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que cuando la escondió por 3 meses, pero ya no podía tenerlo más en la casa. Y me imagino que Jocabed dijo: Dios, ¿qué hago? Y Dios le mostró la estrategia. Y dice, preparó una canasta en la que no entrara agua y colocó a su hijo. Dice que empezó a hacer lo que ella podía hacer. ¿Te imaginas poner a tu hijo en una canasta y ponerlo en el río? Y ella tuvo cuidado para saber que esa canasta no se iba a hundir, que no iba a entrar agua. Dice que la calafateó con asfalto. Ella hizo lo que tenía que hacer, pero tuvo que tener fe. ¿Sabes que en esa época el río Nilo tenía muchos cocodrilos? ¿Te imaginas a Jocabed poner a su hijo de 3 meses en esa canasta sabiendo que era una presa fácil para los depredadores? Pero era una mujer de fe, una mujer que confiaba en Dios. Y dice la escritura que hizo esto, lo puso ahí y lo puso a la orilla del río y le dijo a su hija: ve y ve qué es lo que va a suceder. Y dice la escritura que la hija de Faraón fue al río. Y mientras estaba en el río vio esa canasta y le dijo a alguna de sus sirvientas que sacara, que viera qué era lo que había ahí, y escuchó a un niño que estaba llorando y tuvo compasión de él, y rápidamente su hermana le dijo: si quieres te puedo conseguir a alguien que la pueda amamantar, que pueda cuidar a este bebé. Y dijo: ve y tráela. Qué hermoso que cuando Jocabed tuvo confianza en Dios, Dios transformó la situación. Primero no podía tener al hijo en su casa, pero cuando fue y tuvo fe y confianza en Dios, Dios transformó la situación y ahora podía traer al bebé y lo podía amamantar, porque la hija del faraón le había dado la autoridad para que estuviera en su casa y no le iba a hacer ningún daño. Y no tan solo, y además le iban a pagar por eso. Qué hermoso es cuando vemos la mano de Dios, cuando tú y yo confiamos. Nosotros como padres tenemos que orar e interceder por la vida de nuestros hijos, pero hay algo que no podemos hacer, que es la obra del Espíritu Santo. Y es cuando tú y yo tenemos que confiar en Dios, en la obra que Dios va a hacer para tocar sus corazones, mentes y emociones, y que Dios haga la obra perfecta en esa situación. No sé cuál sea la situación que tu hijo o tu hija esté pasando,
Pero el Señor nos está animando a que podamos orar, que podamos protegerlos en oración, que podamos ser esas madres y padres valientes, esforzados, teniendo fe y confianza de ponerlo en las manos de Dios, sabiendo que Él va a transformar la situación y que veremos su gloria. Qué importante es que tú y yo en todo lo que hagamos le demos la gloria de Él. Así como Jocabed daba la gloria a Dios con sus acciones y Dios era el que la respaldaba y respondía. También Jocabed dice que la palabra de Dios que estuvo varios años con ella, con su hijo. Y qué hermoso que en este poco tiempo que estuvo con él, forjó identidad y propósito en la vida de Moisés. Forjó una identidad. ¿Quién era él? Porque sabía que se iba a ir a vivir en el palacio. Ella sabía que Dios lo había elegido con un propósito y lo preparó para ese propósito. Y qué hermoso que Moisés mantuvo su identidad a pesar de vivir en Egipto. A pesar de estar en las comodidades de Egipto, él se pudo olvidar de quién era su identidad, de quién era él, de cuál era su propósito. Pero dice la Escritura que 40 años después salió a ver a su pueblo e identificó que sus hermanos estaban en esclavitud. Él sabía que no era un egipcio, él sabía de dónde provenía, él sabía, tenía esa identidad clara y tenía un propósito. Seguramente la madre de Moisés pensaba que Moisés iba a llegar y posiblemente sería el próximo faraón, o posiblemente iba a tener un puesto de autoridad y de influencia que cambiara la situación del pueblo de Israel para dejar de ser esclavos. Jocabed fue una mujer de fe que no se limitó a lo que la sociedad decía o lo que debía de hacer, sino en la confianza en lo que Dios haría. Qué hermoso es tener esas mujeres, esos padres que se paran en la brecha por sus hijos, intercediendo por la voluntad de Dios. Y una pregunta es, como madres, como padres, ¿tenemos esa fe para confiar en lo que Dios hará a través de ellos? ¿Tienes esa seguridad y esa confianza en lo que Dios hará en la vida de tu hijo o en la vida de tu hija? Qué importante es que podamos tener esa fe, el orar e interceder hasta que veamos a Jesucristo, hasta que veamos a Jesús formado en sus corazones. ¿Sabes que Dios tenía mayores expectativas de Moisés de lo que su propia madre tenía? Muchas veces nosotros podemos tener una expectativa, pero Dios tenía una expectativa mayor. Dios iba a forjar el carácter de Cristo, iba a formar a Cristo y necesitaba pasar por cierta situación. Moisés dice que cuando vio al pueblo egipcio que se estaban lastimando a uno de sus hermanos, de los judíos, dice que mató al egipcio. Y Dios tuvo que obrar en su corazón. Tuvo que huir de Egipto y 40 años después vino como un libertador. Dios lo utilizó como un libertador para ver el poder de Dios obrando en la vida de Faraón. Dios tenía expectativas aún mayores de lo que su madre tenía. Y estoy seguro que Dios tiene expectativas mayores de los que tú y yo tenemos como padres en la vida de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que lo que oído oyó ni ojo vio son las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Y Dios tiene cosas especiales para la vida de tus hijos. Pero es importante que tú y yo oremos por ellos. Es importante que tú y yo podamos orar e interceder y forjar esa identidad de quienes son en Cristo. Hay una hermosa película que vi hace tiempo y habla de una joven que entró a un equipo de atletismo. Y esta joven no tenía
padres, vivía en la casa de la abuela. Pero había una maestra que le mostró a Cristo. Y ella empezó a conocer de Cristo, y su manera de actuar, su manera de comportarse, su manera de pensar empezó a cambiar. Dios le dio una identidad de quién es en Cristo. Y te pregunto, si preguntamos a nuestros hijos, ¿quién eres en Cristo? ¿Qué crees que nos respondan nuestros hijos? Y vamos a ver este pedazo de esta película. Creo que me lo merezco, me esforcé demasiado. Hágalo, pregúnteme. Varios días aprenderme el texto. ¿Quién es Hannah Scott? Yo fui creada por Dios. Él me diseñó. Así que no soy un error. Su hijo Jesús murió por mí, para que yo pudiera ser perdonada. Él me escogió para que sea de Él. Así que soy escogida. Él me redimió. Así que soy amada. Él me mostró su gracia, solo para poder ser salvada. Él tiene un futuro para mí, porque Él me ama. Así que ya no me lo pregunto más, entrenador Harrison. Soy una hija de Dios. Solo quería que lo supieran. Amén. Qué hermoso cuando nuestros hijos tienen esa identidad. Pero es nuestro papel como padres que podamos forjar esa identidad en la vida de nuestros hijos. Que ellos sepan quiénes son en Cristo, que son hijos amados, que Dios tiene un propósito para sus vidas, que Dios los ha escogido, que Dios desde antes de nacer los formó en el vientre de su madre con un propósito especial para esta generación. Dios quiere que podamos formar hijos a similitud, que sea Cristo formado, para que nuestros hijos estén preparados para esta generación, estén preparados para la venida de Cristo. Es importante prepararlos para lo que viene, pero es nuestra responsabilidad como padres, como madres, que podamos formar esta identidad. Y a pesar de que haya una sociedad contraria, a pesar de que hay que nadar en contra de la corriente, estemos dispuestos como familia, como padres, a luchar para ir en contra de esa corriente que va en contra de lo que Dios quiere que hagamos y vivamos en familia. Otra madre es la madre de Timoteo. Y la madre de Timoteo se llamaba Eunice. Eunice significa victoria. Qué hermoso que cada vez que Dios nos da un hijo o una hija, Dios nos da una victoria. Es una victoria. Dios quiere usar nuestras vidas y quiere que cada uno de nuestros hijos vivan en victoria. ¿Y sabes qué significa Timoteo? Timoteo significa uno que honra a Dios. ¿Cuántos hijos, cuántos Timoteos tienes en tu casa? ¿Cuántos hijos o hijas que honran a Dios tienes en tu casa? Dios quiere que cada uno de tus hijos, de tus hijas, honren a Dios, que sean como ese Timoteo, que vivan en victoria, y para vivir esa victoria sean hombres y mujeres que honren a Dios con sus vidas, que tengan un compromiso de vivir conforme a la voluntad de Dios, que estén dispuestos a que Cristo sea formado en sus vidas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué hermosas las palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo.
Y él reconoce que esa fe que tiene Timoteo es en gran parte a lo que él vivió, porque él experimentó esa fe en Dios, esa fe sincera que tuvo su abuela Loida, que tuvo su madre Eunice. Qué hermoso que tú y yo como padres, como abuelos, podamos forjar un legado en la vida de nuestras generaciones. Fue un legado que se transmitió de generación en generación, de abuelos a hijos y de hijos a nietos. Qué hermoso legado. Dios quiere que podamos ser esos ejemplos como padres, como abuelos, para que nuestras generaciones vean en nuestra vida primeramente ese ejemplo. Y una pregunta es: ¿qué te gustaría dejar como legado a tus hijos? ¿Qué te gustaría que tu nieto o tu nieta dijera de ti? ¿Qué legado quieres dejar en tus generaciones? ¿Un legado de oración? ¿Una persona que doblaba rodilla y creía en Dios? ¿Que tenía una fe sincera sabiendo que Dios iba a obrar y actuar en esa situación? ¿O posiblemente una vida de santidad, haciendo lo correcto, buscando agradar a Dios con tu vida? ¿O una vida de lectura de la palabra? Que tus hijos te vean buscando la palabra de Dios, leyendo la palabra, y no tan solo leyéndola, pero sobre todo viviéndola en tu casa. ¿Qué tipo de legados queremos dejar a nuestras generaciones? Que podamos tener ese reflejo del carácter de Cristo, que podamos reflejar a Cristo a pesar de las dificultades y de las situaciones difíciles. Podamos reflejar a Cristo, más de Cristo y menos de mí. Y eso significa dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y otro ejemplo son los padres de Sansón. Y la Biblia no nos dice cómo se llamaba la madre de Sansón, solamente nos dice que su padre se llamaba Manoa, y que la esposa de Manoa era estéril. Seguramente ellos querían tener un hijo, y dice la palabra que la esposa de Manoa se encontraba en un lugar y que un ángel la visitó y le dijo: sé que eres estéril, pero vas a tener un hijo. Imagínate las palabras al escuchar a esta persona. Y le dio indicaciones muy precisas, porque le dijo que su hijo iba a ser nazareo, iba a ser apartado para Dios, iba a vivir con un propósito especial. Y cuando la esposa de Manoa fue a comentarle a su esposo, lo que él dijo es: él oró. Él oró. Qué hermoso. En Jueces capítulo 13 versículo 8 dice: entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Vemos un corazón sincero de querer agradar a Dios. Vemos un padre comprometido de escuchar la voluntad de Dios para instruir a sus hijos en su camino. Tenía un amor por querer hacer lo correcto, para guiar a este hijo en el camino de Dios. Buscar la dirección de Dios para este hijo que iba a nacer. En el versículo 11 le dice: ¿cuál debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos de hacer con él? Manoa era un hombre que quería escuchar a Dios, que estaba dispuesto a escuchar a Dios y decir: Dios, ayúdame. Señor, ¿cómo debo de guiar e instruir a mi hijo para que pueda cumplir tu propósito y tu voluntad? Y así como Manoa, Dios quiere que podamos ser esos Manoas. Manoa significa descanso, significa reposo. Dios traerá paz y descanso, reposo a nuestro corazón cuando tú y yo seamos obedientes para escuchar a Dios y hacer lo que Él nos pide para guiar a nuestros hijos en su camino.
Dice la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios es esa instrucción. Dice, guía por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Que esa instrucción venga por medio de la palabra de Dios y entonces podamos ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo. Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere que podamos guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios quiere utilizar la palabra de Dios para instruir, para que podamos guiar en su palabra a nuestros hijos, que ellos vivan en ese camino que Dios ha escogido para ellos, para que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminen en el camino perfecto, en la voluntad de Dios que tiene para ellos. Dios quiere que podamos ser padres valientes. Se requieren padres que sufran dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la vida de sus hijos. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4 versículo 19, dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. ¿Cuántas mamás estuvieron dispuestos a sufrir labor y dolor de parto? Levanten la mano. Todas las mamás estuvieron dispuestas a sufrir dolor de parto porque sabían que se estaba formando su hijo. Sabían que iba a nacer su hijo. Estaban dispuestas a sufrir ese dolor porque sabían que iban a abrazar a su hijo. Estuvieron dispuestas a sufrir ese dolor. De la misma manera, Dios quiere que podamos sufrir esos dolores de parto para que Cristo sea formado en la vida de nuestros hijos. Hay un crecimiento espiritual que se da cada vez que tú y yo doblamos rodillas y oramos por la vida de nuestros hijos. Y estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a pagar el precio para orar e interceder por ellos. Y Dios está obrando y estamos dispuestos a sufrir ese dolor de parto. Porque sabemos que Dios está haciendo un proceso, está haciendo una transformación en la vida de nuestros hijos. Y que vamos a ver la vida transformada. Vamos a ver a Cristo reflejado en la vida de nuestros hijos debido a que estamos dispuestos a pagar el precio. Dios quiere que podamos ser esos padres y madres valientes, dispuestas a pagar ese precio. Qué compromiso ser ejemplo de Cristo, de que Cristo se ha formado en la vida de nuestros hijos. Primeramente nosotros debemos de ser ejemplo en nuestra familia, de que ellos vean a Jesús, un reflejo del Señor Jesucristo. Y por eso primero Dios quiere hacer la obra en nosotros para que entonces podamos ser esos instrumentos. Fuimos elegidos para ser como Cristo y esa es nuestra meta. Dios quiere que podamos tener la mente de Cristo. Y ese pensamiento no es de ansiedad ni de temor, sino es la mente de Cristo. Cuando le preguntaron a Hannah Scott, ¿quién eres? Ella tuvo esa identidad. Y debido a esa identidad, ella tenía una mente y hacía las cosas diferentes. Cuando nuestros hijos conocen de Cristo, ahora su actuar es diferente. Ahora ellos pueden actuar como Cristo. Ahora ellos pueden reaccionar como Cristo. Y en la película, esta jovencita antes ella robaba cosas. Pero cuando Cristo fue formado en ella, Cristo le empezó a mostrar que estaba mal. Cristo nos empieza a mostrar las áreas de nuestra vida que quiere transformada para que seamos más como Él. Y el Espíritu Santo empezó a obrar en su corazón.
Y se muestra en la película cómo ella empieza a entregar las cosas que había robado, porque ahora ella tenía la mente de Cristo. Porque ahora ella podía actuar como Cristo y estaba arrepentida de las cosas que había hecho que no le agradaban a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer, esa transformación en la vida de nuestros hijos. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Dios quiere hacer una transformación, quiere cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ojos que podamos ver lo que Cristo ve. ¿Qué es lo importante para Él? Muchas veces nos podemos enfocar en tantas cosas, en nuestro trabajo, en muchas otras actividades, pero dice la palabra de Dios: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado. Que podamos buscar el reino de Dios en nuestra casa, que podamos buscar el reino de Dios en nuestra familia, que podamos ser esos padres valientes y esforzados, dispuestos a doblar rodilla para orar e interceder, para ver el poder de Dios obrando en sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias, en su escuela, en esa situación que están pasando. Dios quiere usar nuestra vida y quiere que seamos esos instrumentos útiles en sus manos. Con palabras que edifiquen, que son eternas. ¿Sabes que muchas veces como padres podemos lastimar con nuestras palabras y podemos herir a nuestros hijos? Cuando se equivocan, cuando hacen algo indebido. Pero qué importante es guiarlos a ese arrepentimiento. Qué importante es ser ese padre y esa madre amorosa, que cuando se equivocan podamos levantarlos y apoyarlos para que en amor conozcan más del Señor. Que podamos dar esas palabras de afirmación que ellos necesitan, en lugar de esas palabras de juicio. Que Dios use nuestra boca para que podamos ser esas palabras, pedamos esa sabiduría a Dios para edificar la vida de nuestros hijos. Obras que dan en el blanco, no vacías o sin propósito. ¿Sabes que tú y yo somos como ese arquero que toma esa flecha y tira la flecha para que dé en el blanco? Y cada una de esas flechas representan a nuestros hijos. Dios quiere hacerte partícipe para darle esa dirección, para estorbar a tu hijo cuando es necesario, para poder ayudarle y darle esa dirección cuando lo necesite. En este tiempo, una de nuestras hijas está casi por terminar la preparatoria, le falta un año, y está tomando la decisión de qué carrera estudiar. Y es un tiempo que le hemos pedido a Dios: Dios, muéstrale a mi hija, ayúdanos, ¿no? Que queremos hacer tu voluntad. ¿En qué profesión tú la quieres usar? Porque sabemos que tú tienes un llamado y un propósito para ella. Y durante la Semana Santa, ella le preguntó a Dios: Señor, si esta es la carrera, te pido que cada día que lea la palabra, tú me muestres que esta es la carrera correcta. Y es tan hermoso cómo Dios va revelando, cómo Dios va manifestando, cómo va guiando. Y vemos la mano de Dios obrando. Y qué hermoso es que podamos ser esos padres, que podamos guiar a nuestros hijos para que den en el blanco, para que el propósito que Dios tiene sea cumplido en sus vidas. Pero también como hijos es importante honrar a nuestros padres. Como hijos nos corresponde honrar a nuestros padres. Éxodo capítulo 20 versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida en la tierra. Qué hermosa bendición cuando tú y yo honramos a nuestros padres. Hay una promesa
de que Dios nos va a dar larga vida aquí en la tierra. Dios quiere que podamos honrarles, que podamos bendecirles, que podamos respetarles. Honrar a nuestros padres significa mostrar respeto, consideración y gratitud por el rol en nuestras vidas. Posiblemente nuestros padres se han equivocado, pero qué importante es honrarles y aprender de eso para que nosotros podamos ser esos padres que Dios quiere que seamos. O posiblemente han sido padres que han sido ejemplo, como Eunice y Loida. Qué hermoso que podamos ser ese legado a nuestras generaciones. Y una pregunta es, como hijos, ¿qué acciones prácticas puedes realizar para honrar a tus padres? ¿Qué es aquello que puedes hacer para honrar a tu padre y a tu madre? Y me gustaría que durante esta semana le pidas al Señor dirección y que Él te muestre cómo poder honrar de una mejor manera a tu padre o a tu madre. Dios quiere usar tu vida, que seas ejemplo, porque de la misma manera podemos ser ejemplo a nuestros hijos, honrando a nuestros padres. Ellos también a su vez nos honrarán cuando nosotros seamos ancianos, que podamos ser ese ejemplo de honrar de una manera práctica a nuestros padres. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23 dice: Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre, pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz, su disciplina correctiva lleva la vida. Dios usa a nuestros padres, que es importante que podamos ser obedientes a ese mandato de nuestro Padre, y lo compara con una lámpara. Y una lámpara, si la lámpara no tiene luz, de nada sirve. O si la lámpara solamente tiene la luz, seguramente se va a apagar y no durará mucho tiempo, porque esa lámpara está conectada al aceite. Y nuestros padres, qué hermoso cuando tenemos padres que están conectados a la palabra de Dios, que pueden instruir a sus hijos en su camino, que pueden instruir a sus hijos conforme a la palabra de Dios, siendo esos guías y esa luz para guiarles y mostrarles el amor de Dios a través de nuestras acciones. ¿Sabes que Dios tiene grandes expectativas de madres y de padres para guiar, para instruir, para inspirar al ser ejemplo en la vida de sus hijos, para buscar a Dios, para que cumplan el propósito para sus vidas? Dios quiere usar tu vida. Dios te quiere usar para poder ser ese padre o poder ser esa madre que Dios quiere, y como hijos que les podamos honrar. Y me gustaría contarte una anécdota, y esta fue de Eliza Spurgeon. Eliza Spurgeon fue la mamá de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se le considera como el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Y el papá de Charles era un pastor, y su mamá Eliza oraba por sus hijos. Ella tuvo 8 hijos y oraba por cada uno. Dice que cada noche oraba y los bendecía. Pero Charles fue un hombre que se alejó de Dios. Dice en sus libros que él decía, cuando Dios quería que orara, no oraba, no quería orar. Cuando Dios le mostraba que quería usarlo en el ministerio, decía: no, yo no quiero saber nada del ministerio, yo no quiero servir a Dios. Se rebeló en contra de Dios. Pero su madre oraba e intercedía y doblaba rodilla por su hijo. Y Charles dice que en una ocasión escuchó a su madre orar y clamar por él, y cómo lloraba y cómo clamaba y cómo gemía por su hijo. Y cuando lo vio, lo abrazó y le dijo: hijo, estoy orando para que tengas una relación con Él. Y dice que eso marcó su vida.
Dice que esa experiencia de haber escuchado a su madre cambió y transformó su vida. Y poco tiempo después, dice que un domingo entró a una iglesia y escuchó un mensaje sencillo en el que hablaban de las buenas nuevas de salvación. Y cuando él entendió que Dios no estaba buscando su servicio, sino estaba buscando su corazón, estaba buscando tener una relación con Dios, dice que permitió que Cristo fuera formado en él. Y Dios tocó la vida de Charles Spurgeon. Y fue un hombre transformado, fue un hombre cambiado por una mujer que estuvo dispuesta a pagar el precio. Dice en su libro, dice, en los primeros sermones, Spurgeon le rendía homenaje a su madre de esta manera. Y él decía en esa predicación: había un niño una vez, un niño muy pecador, que no escuchó el consejo de sus padres, pero su madre oró por él y ahora está de pie para predicar a esta congregación cada domingo. Y cuando su madre piensa en su primogénito, obtiene una cosecha gloriosa que le hará una mujer feliz. Ella estuvo dispuesta a pagar el precio. Ella estuvo dispuesta a sufrir dolores de parto por su hijo, pero después tuvo una cosecha, después tuvo un fruto. Pudo ver a su hijo doblando y predicando y declarando el poder de Dios. Dios usó de manera extraordinaria a este hombre por una mujer que estuvo dispuesta a pagar el precio. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu vida para que seas como esa madre, ese padre que están dispuestos a pagar el precio. Y primeramente, para ser transformados y para que Cristo sea formado en nuestros corazones, Dios quiere vivir en tu corazón. Y te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos. Y si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, así como mi madre cuando era pequeño me guió a los pies de Cristo, tú el día de hoy quieres aceptar a Cristo en tu corazón y tú quieres entregar. Posiblemente has escuchado del Señor Jesucristo, pero aún no le conoces, aún no has tenido esa relación personal con Él. Y si tú quieres tener esa relación personal con Dios a través de Jesucristo, dice la palabra de Dios, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y si es así, levanta tu mano. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, levanta tu mano. Amén. Veo sus manos levantadas. Gloria a Dios. Amén. Y si gustas bajarla, Dios escucha tu corazón. Y en esta tarde, dile de todo corazón, dile: Señor Jesús, dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque no he sido la persona que tú quieres que yo sea. En esta hora te pido perdón. Te doy gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados. Gracias porque la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Y en esta hora te pido que tú entres en mi corazón, que tú me transformes. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y dile ahí: ayúdame a ser el padre, ayúdame a ser la madre, ayúdame a ser el hijo que tú quieres, la hija que tú quieres que yo sea. Señor, quiero ser una persona que te dé gloria y honra con mi vida. Quiero ser una persona que te alabe con mis acciones y mis pensamientos. Úsame para tu gloria, Padre. Quiero ser ese instrumento útil en tus manos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Y si en esta mañana tú te identificaste con alguna de estas mujeres o con alguno de
hombres de Dios como Manoah, y tú quieres y reconoces que hay áreas en tu vida que Dios quiere seguir obrando en ti. Posiblemente tú les has hablado a tus hijos de Cristo, pero no le has hablado a Cristo de tus hijos. Posiblemente no has tenido ese tiempo de oración y de intercesión. Posiblemente no los has protegido como Dios te está pidiendo que ores e intercedas. O posiblemente no habías entendido a que tenemos que pagar ese precio y sufrir esos dolores de parto para que nuestros hijos sean formados y Cristo sea formado en sus vidas y en sus corazones. Y si tú quieres, si Dios te ha hablado y tú quieres en alguna de estas áreas hacer un compromiso con el Señor, ponte de pie. Ponte de pie y decirle: yo quiero ser como esa madre, yo quiero ser como ese padre obediente para escuchar tu voz. Yo quiero ser como esa madre Jocabed que protegió a sus hijos, que fue valiente, que fue esforzada. Señor, te damos gracias, Padre, por cada una de estas madres, por cada uno de estos padres que están dispuestos a pagar el precio. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tú les des de tu sabiduría, Señor, que ellos puedan ser esas madres, Señor, esos padres que estén dispuestos, Señor, a doblar rodilla por sus hijos para ver a Cristo formado en ti. Y en el nombre de Jesucristo les bendecimos. Pedimos que tu obra sea hecha en sus vidas y en su familia, Padre, que ellos puedan ver a Cristo en sus matrimonios, Señor, en su vida, en sus hijos, para tu gloria. Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo y te damos gracias por la obra reconciliadora, Padre, entre padres e hijos y entre hijos y padres, Señor. Pedimos esas familias fuertes, esas familias comprometidas contigo, Señor, que están dispuestas a hacer lo que tú les pides, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, a lo que tú nos pides, Señor. Ayúdanos a forjar esa identidad de quiénes son nuestros hijos en Cristo, que ellos puedan, Señor, tener esa identidad para poder enfrentar los retos que vienen por delante, para poder enfrentar a la sociedad que está en contra de hacer tu voluntad, Padre. Queremos ser esos padres esforzados y valientes para cumplir tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Y en el nombre de Jesús vamos a orar por nuestras mamás, por nuestras madres. Si está ahí tu hijo, tu hija, abraza a tu mamá. Y si posiblemente no están tus hijos, somos una familia en Cristo. Y si ves a una mamá que está ahí levantada, vamos a orar por ella. Y bendice a tu mamá. Señor, te damos gracias por la vida de nuestras madres. Señor, gracias, Señor, porque gracias a ellas, Señor, hemos nacido. Gracias por el instrumento tuyo que han sido en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por ese legado que están formando en nuestra vida y en nuestras generaciones. Bendecimos la vida de nuestra mamá. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo le siga guiando, instruyendo, dando esa revelación y esa sabiduría de lo alto, Señor, para guiar e instruir a sus hijos y a su familia en tu camino, Padre. Señor, cumple y termina esa obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros, Señor, y bendecimos a nuestras mamás, Señor. Cumple tú la obra, Señor, y gracias por ese ejemplo de pasión y dedicación por nosotros, Señor, por el amor de Cristo reflejado a través de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice.